Bueno, continuamos con el siguiente caso del día de hoy. Se trata de un paciente de 24 años, antecedente de VIH positivo, que ingresa remitido a la institución por una hepatitis en estudio, al parecer tóxica, relacionada a sus medicamentos antirretrovirales. Durante la hospitalización cursa con un cuadro de 5 días de dolor progresivo en el testículo izquierdo, con aumento del volumen testicular, no disuria, no ardor, no estranguria, no secreción uretral. Lo valora urología, quienes le solicitan una ecografía testicular, donde en el modo B no notamos ningún cambio en los volúmenes testiculares. Hay tal vez una ligera inhomogeneidad en la ecogenicidad cerca al mediastino testicular en el testículo izquierdo, y adicionalmente un hidrocele con algunos septos simples a su alrededor. Cuando realizamos la valoración con Doppler color usando los mismos parámetros técnicos para ambos testículos, notamos que tenemos una adecuada perfusión del testículo derecho. Sin embargo, la arteria transmediastinal izquierda no nos da flujo, y vemos algunas calcificaciones cercanas al mediastino testicular. Al momento de evaluar el epididimo, vemos que tanto en la cabeza como en el cuerpo de ambos epididimos no hay alteraciones como tal en el modo B, pero sí notamos que hay algo de aumento de vascularización en la cabeza del epididimo izquierdo. Cuando valoramos la cola del epididimo, notamos que hay un aumento del tamaño de la cola del epididimo izquierdo con una ecogenicidad que se ve muy heterogénea cuando la comparamos con la cola del epididimo derecho. Al momento de hacer la comparación ya con supermicroflujo, vemos aumento de la vascularización de esa cola del epididimo izquierdo con ausencia de vascularización del testículo izquierdo, que contrastan contra un testículo derecho y un epididimo derecho que son normales. Y aparte también vemos un poco de mejor manera esa heterogeneidad en la ecogenicidad del testículo izquierdo. Al momento de evaluar el dolor testicular agudo, nos vamos siempre a enfocar dependiendo si hay ausencia o hay aumento de vascularización. Clásicamente vamos a pensar en torsión testicular cuando hay ausencia de vascularización, y en orquiepididimitis cuando hay aumento de ella. Sin embargo, hay un espacio de grises en la mitad donde hay complicaciones de la orquiepididimitis, como la orquiepididimitis isquémica, donde va a haber ausencia de vascularización testicular, y el síndrome de torsión, donde siendo del lado de la torsión testicular puede llegar a verse un aumento de vascularización. Y pues recordar que hay otros diagnósticos diferenciales en donde uno encuentra pues vascularización normal, como es la torsión del apéndice testicular. Considerar siempre al momento de evaluar las estructuras vasculares, como en nuestro caso es de ausencia de vascularización, la caja lo más pequeña posible, el aumento en la ganancia, repeticiones de frecuencia de pulso bajas, considerar siempre el ángulo de insonación, el filtro de pared y la zona focal. Hablando un poco de torsión testicular, este es un cuadro de adultos jóvenes y adolescentes que se da por una rotación en el eje largo del testículo que va a hacer que el cordón espermático gire y ocluya los vasos, generando obstrucción venosa, después arterial, que conlleva isquemia de ese testículo. Es un cuadro que da un dolor usualmente agudo, usualmente puede pasar después de un trauma, puede pasar después de realizar ejercicio. Se describen dos tipos de torsión testicular, una intravaginal, que se da en el contexto de una anomalía anatómica que se llama la deformidad en badajo de campana, que describe una túnica albuginia que se inserta de manera anómala en la porción posteromedial del testículo y cubre la parte medial del cordón espermático. Como podemos ver en esta imagen de la derecha y arriba, vemos que el hidrocele nos deja ver que hay túnica albuginia en esta parte medial al cordón espermático, que nos habla de una deformidad en badajo de campana, y una presentación que es extravaginal, que es una túnica vaginal normoinsertada, pero que va a torcerse en el momento en el que el testículo desciende por el abdomen o por el canal inguinal. Usualmente son presentaciones neonatales. En la ecografía vamos a ver
testículos que pueden estar normales en un modo B hasta las 6 horas, pueden presentarse heterogéneos, difusamente hipoecoicos después de las primeras 6 horas, y después de las 24 horas pueden tener realmente cualquier ecogenicidad porque pueden presentar infartos hemorrágicos. Cuando comparamos el Doppler color, vamos a ver ausencia de la vascularización del testículo afectado, como podemos ver en la imagen. Y siempre es importante buscar el cordón espermático para ver directamente cómo está rotado, ya que este es un signo que se describe y pues es el único realmente signo directo de torsión testicular, que es el remolino del cordón espermático, que podemos verlo dando esa vuelta. En cuanto al síndrome de torsión-destorsión, comparte más o menos la misma fisiopatología de la torsión testicular, solo que en este el testículo no va a girar completamente, sino va a volver a su posición normal, lo que va a hacer que haya un tiempo de isquemia, pero después una reperfusión, lo que va a hacer daño dentro del testículo, lo que va a verse en últimas como una orquitis, va a generar dolor agudo intermitente, un testículo que podemos verlo a veces en posición horizontal con un cordón espermático bultoso. Podemos ver testículos normales o con ecogenicidad heterogénea. Podemos ver incluso algunas áreas que pueden representar infartos focales, y clásicamente se describe que hay aumento de la vascularización del testículo sin que haya aumento de la vascularización como tal del epididimo, que es clásico del síndrome de torsión, pero también es clásico de la orquitis asociada al virus de la parotiditis, que es su principal diagnóstico diferencial. En cuanto a la orquiepididimitis, este es un cuadro infeccioso resultado de una infección descendente por uropatógenos. Clásicamente se describe en Proteus mirabilis y E. coli en las personas mayores, clamidia y Neisseria gonorrea en las personas, en los adolescentes, usualmente asociado a enfermedades de transmisión sexual. Son cuadros un poco más larvados, con fiebre, disurria y descarga uretral, aparte pues del dolor testicular. Tiene un pico de incidencia entre 40 y 50 años. Como es una infección descendente, la vamos a ver primero localizada en la cola del epididimo, va a ir ascendiendo hacia la cabeza hasta que va a comprometer finalmente el testículo, donde llamamos ya el cuadro orquiepididimitis. Inicialmente pueden verse epididimos hipoecoicos, sin embargo después pueden verse heterogéneos o hiperecoicos, dependiendo si hay zonas de hemorragia o no presentes, y lo que vamos a ver en el Doppler es aumento de la vascularización generalizada tanto del epididimo o del testículo cuando ya este está comprometido por el proceso infeccioso. Como es este caso, vemos un epididimo derecho aumentado de tamaño con respecto al contralateral, lo vemos difusamente hiperecoico y algo heterogéneo. Cuando comparamos la vascularización en Doppler color, vemos aumento claro de la vascularización de ese epididimo derecho con respecto al contralateral que comprobamos en el análisis con Doppler poder. Una parte importante del diagnóstico de la orquiepididimitis es también detectar esas complicaciones, ya que muchas de estas van a dictar otro tipo de manejos fuera del médico a los urólogos. Detectar la presencia de pioceles complejos como colecciones extratesticulares con presencia de septos o material ecogénico en su interior, abscesos testiculares como regiones anecoicas o hipoecoicas que generan refuerzo acústico posterior, usualmente hipovascularizada central con algo de hipervascularización periférica, o orquiepididimitis crónica o atrofia que se va a manifestar como presencia de calcificaciones, es esencial. Y otra de esas posibles complicaciones es la isquemia testicular asociada a orquiepididimitis, que es alrededor del 1% de las complicaciones, realmente es una de las más raras. La teoría implica que al haber un epididimo inflamado va a haber compresión de esas estructuras venosas que drenan el testículo, que se va a ver en los índices de resistencia arterial como aumento de esos índices. Después va a haber una trombosis de ese drenaje venoso del testículo que va a manifestarse como una inversión de la porción diastólica del espectro arterial, hasta que al final se compromete completamente el flujo arterial,
dándonos solo flujo la parte del epidimo que, como está inflamado, tiene aumento de vascularización. Estos infartos pueden ser segmentarios o pueden ser de todo el testículo. Cuando son segmentarios son más fáciles de diagnosticar, como vemos este caso, un testículo que se ve heterogéneo en el contexto de un hidrocele complejo, que tiene un área que no tiene señal en Doppler color con respecto al contralateral. Otro caso de la institución en el que vemos un testículo derecho normal, pero un testículo izquierdo completamente sin flujo, con un epidimo con un flujo correcto, que correspondía a un caso de una orquiepidemitis isquémica. Llegados a este punto, ¿qué nos ayuda a diferenciar de una torsión testicular a una orquiepidemitis isquémica? De lo que busqué, solo encontré un estudio, que es una serie de 423 pacientes de orquiepidemitis, donde encuentran 6 pacientes con complicaciones isquémicas relacionadas a orquiepidemitis. En el mismo tiempo recogen 17 pacientes de torsión testicular, y al compararlos encuentran que hay 2 signos ecográficos que nos ayudan a hacer esta diferenciación. Uno es la identificación del signo del remolino en el cordón espermático, que en ningún caso de orquiepidemitis isquémica lo presenta, y hasta el 88% de los casos de torsión testicular lo presentan. Y el otro se llama el signo del collar de perlas yuxtaepidimario, que lo presentaron todos los pacientes con complicación isquémica relacionada a orquiepidemitis, y solo el 12% de los relacionados a torsión. Estas son las imágenes que presentan en el artículo para el remolino en el cordón espermático y la corona de perlas yuxtaepidimaria, que se explicaría porque al ser el infarto solo del drenaje venoso testicular, el epidimo sigue con esa hipervascularización, lo que nos da la presencia de todos estos vasos periféricos, que en una torsión testicular completa también también habría compromiso de esos vasos al epidimo. Entonces, ya enfocándonos un poco más en nuestro caso, vemos que pues nuestro caso es claramente una causa de hipovascularización testicular, por lo que nos vamos a quedar entre la torsión testicular y la orquiepidemitis isquémica. Vemos que en la periferia del testículo y yuxtaepidimario está esa corona de perlas yuxtaepidimaria que mencionan, y no tenemos ese remolino en el cordón espermático, por lo que este caso muy probablemente correspondería a una orquiepidemitis isquémica. Con esto el paciente, urología le solicitó una gamografía de perfusión testicular con tecnesio 99, en donde vemos que hay una captación temprana del radiotrazador con un área fotopénica en la mitad, que persiste en el tiempo, que corresponde a una isquemia del testículo izquierdo. Con esto fue llevada a una orquiectomía, en donde la patología arrojó una inflamación aguda absceda y necrosis isquémica del testículo. Como dato adicional, pues el paciente se le realizó también una resonancia magnética de pelvis, donde vemos múltiples imágenes redondeadas en la uretra membranosa, en la próstata, en las vesículas seminales hiperintensas en T2, que tenían un realce periférico en el T1 post contraste con saturación grasa, que tenían una restricción interna a la difusión en su interior, compatibles con múltiples abscesos, probablemente relacionados a un proceso infeccioso urogenital. Ya para concluir, pues siempre recordar que existen otros diagnósticos diferenciales a la orquiepidemitis y a la torsión testicular. En sospecha de torsión testicular, siempre buscar el signo del remolino en el cordón espermático. El signo del collar de perlas yuxtaepidimario es, al parecer, un signo que nos puede ayudar a diferenciar una orquiepidemitis isquémica, y la valoración de las complicaciones de la orquiepidemitis es casi tan importante como su diagnóstico. Muchas gracias.